proyectateradio.com. ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos el día de hoy, en este 2024. Nos da muchísimo gusto nuevamente estar transmitiendo el día de hoy en este espacio, en este programa de radio Consultorio Empresarial Querétaro, desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios y emprendedores, Alejandro Juárez. Te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy nuevamente vamos a compartir con ustedes con mucho gusto un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio, en general para toda persona que esté interesada en su desarrollo personal. Te recuerdo que todo el conocimiento del coaching relacionado al coaching empresarial y sobre todo nuestro enfoque de radio online lo puedes encontrar en mi plataforma de presencia digital de Consultorio Empresarial Querétaro. En todos los canales digitales y redes sociales más populares del momento puedes encontrarnos sin ningún problema, y también te recuerdo que puedes participar en este programa si ingresas a www.proyectateradio.com.mx. Ahí hay un botón que dice chat, le puedes picar en la página web y puedes con mucho gusto formular tus preguntas y también tus comentarios. Con mucho gusto daremos respuesta de ello tan pronto sea posible. Bien, amigos, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado con la activación, con la implementación, la ejecución de proyectos personales y de negocio para este año 2024, donde conversaré con nuestro invitado el día de hoy, Miguel Ángel Aguilar Gatica, de AG Entrenamiento Humano, y su servidor. Vamos a compartir en nuestro punto de vista sobre esta experiencia de implementación de proyectos, y con mucho gusto lo vamos a llevar el día de hoy. Estimado Miguel, bienvenido a este programa. Hola Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias de verdad por invitarme una vez más, y bueno, pues aquí estamos, feliz, ahora sí que feliz inicio de año a las personas que nos estén viendo, y bueno, pues vamos a darle, a ver cómo nos va en este programa. Correcto, estamos arrancando un año, es una semana, día 4 de enero, parece como un letargo, mi querido Miguel, no sé si tú estás de acuerdo, pareciera como que las primeras 2 semanas de enero nos podemos conceder, ¿no?, la posibilidad de ir muy lento, de ir despacio, lo cual no está mal. Sin embargo, me parece que dadas las condiciones que hoy estamos viviendo de necesidad, ¿no?, de poder acelerar los resultados de nuestros propios metas, objetivos personales y de negocio, son dos semanas muy valiosas, altamente valiosas, que podemos aprovechar, tal vez por esa misma baja revolución en la que se encuentra en general muchas personas, podemos como afinar bastante bien nuestros proyectos y nuestros planes. ¿Tú qué opinas de este arranque, mi querido Miguel, de cómo empezar a arrancarlo? Yo creo que yo el letargo lo vengo manejando desde la segunda semana de diciembre. O sea, a mí me empieza a pasar un fenómeno bien raro. Yo empiezo como a apagar palancas inconscientemente y de forma automática, como para la segunda o tercera semana de diciembre, yo empiezo como con un sueño, como a soltar todo este estrés, y efectivamente, o sea, enero, para mí estas 2 semanas, yo también me ayuda mucho a nivel de mis negocios, plantear, bueno, todos estos aspectos, ¿no? Lo que tenemos los emprendedores. Voy a seguir con mis mismos precios, voy a subir mis mismos precios, qué herramientas y qué estrategias yo voy a empezar a implementar para poder seguir capturando gente, y a veces, bueno, dependiendo del modelo que uno siga, pues planea todo el año, todo el mes o todo el semestre, ¿no? Entonces sí, a mí también me gusta mucho aprovechar a nivel de lo que es el laboratorio que llevo en el control. Me gusta mucho sentarme y analizar todo lo que son los costos y cotizaciones con los proveedores, y en lo que es AG Entrenamiento Humano, bueno, pues tú lo sabes, hacemos este proyecto de estas 2 semanas. Para nosotros son muy vitales a nivel tanto empresa como con público, decirles, a ver, vamos a bajar
qué es lo que quieren lograr en contexto de propósito o meta para este año, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tengo mis proyectos, ya después te hablaré de ellos, pero creo que el número uno, todas las personas que somos emprendedores, creo que el número uno que debemos de hacer es, ¿qué quiero? Como, ¿qué quiero lograr, no? Y en mi caso, bueno, pues yo tengo estas dos empresas a mi mando, y bueno, ya tengo desarrollado para uno las ofertas de lo que son los primeros 3 meses y en este, pues todo lo que son los talleres que se van a compartir, ¿no? Pero bueno, en tu caso, esos son mis proyectos. ¿Cuáles son los tuyos? Ahora sí que te voy a medio entrevistar. ¿Tú tienes proyectos? ¿Cómo tú inicias, Claro, Alex, este proceso? pues con mucho gusto, claro que sí, Miguel. El día de hoy vamos a hacer una dinámica para compartir y rebotar estas estrategias. El objetivo es que nuestra audiencia pueda tomar de nuestra conversación aquello que les pueda servir, ¿verdad? Para Sí, poder claro. empezar a implementar y activar sus proyectos. Y yo empezaría, Miguel, a reserva de escuchar tu opinión, empezando a identificar, ¿no? Cómo nacen los proyectos. Lejos de definir lo que es un proyecto, me interesa el poder puntualizar el punto y la forma en la cual los proyectos nacen y yo lo identifico como coach de negocio y como persona desde una intención, ¿verdad? Pareciera que las intenciones son como el punto de partida. Intenciones que pueden ser eh, propósitos, ¿no? Que al final estas intenciones son las que van a dar origen a los propósitos. Ujú. Pueden ser de tipo personal y obviamente de negocios, pero al final la raíz de un propósito, porque aquí habría que puntualizar, y me daría mucho gusto que lo hagamos así a nuestra audiencia, la diferencia entre propósitos, objetivos, metas, ¿verdad? Tareas, actividades, ¿verdad? Que todo esto de pronto no sabemos ni cómo acomodarlo, pero al final nace todo de una intención. Y yo me preguntaría, ¿no? Si esas intenciones para este arranque de año las tenemos claras. ¿Tú qué opinas de esto? Fíjate que, híjole, es que bueno, no sé cuánto tengas tú con tu proyecto, pero con el mío pues ya tengo 15 años con lo que sajé y el laboratorio tiene 46. Entonces, ¿cómo surgieron? Pues yo creo que surgen de una necesidad, primeramente, y surgen de un sueño. A mí, esta intención que tú mencionas, para mí tuvo que ver mucho un sueño, ¿no? En lo que es AG Entrenamiento Humano, pues este sueño de poder yo transmitir a las personas algún tipo de reparación en su vida, que creo que eso es bien importante, porque creo yo que el emprendedor que no cree en su producto está condenado. ¿Sí me explico? Y ojo, porque creo que Correcto. tienes que estar, hijo, tienes que ser necio con tu producto, o sea, tienes que creer sobre los que no creen sobre tu producto, porque vas a recibir muchas negativas, muchas. Yo me acuerdo que la gente se reía, mis amigos se burlaban de mi proyecto, entonces creo yo que esa resiliencia también es bien necesaria, ¿no? Ser necio, o sea, yo no estoy diciendo que seas determinante, no, necio. O sea, tienes que llegar a la necedad. En mi caso así ha sido. Ahorita que estoy con el laboratorio, pues ya son 46 años y ya todo el mundo quiere que se cierre y yo estoy necio que eso va a estar abierto. Entonces, creo que esa intencionalidad debe de tener como ese sueño, esa necedad y esa resiliencia. No sé tú qué consideres en unos proyectos. Es correcto. Yo le compartiría a nuestra audiencia que existe una ley, existe, digamos, en la manifestación eh, de nuestros objetivos y metas, de lo que deseamos en nuestra realidad, interviene la ejecución y la operación de algunas leyes que explican eh, el movimiento, digamos, la naturaleza del universo, y una de estas leyes es la ley de la importunidad. Esta ley de la importunidad se refiere a la insistencia y justamente a esa constancia que debe de existir para dos objetivos. Uno, para el logro y la meta, para el logro y consecuencia de generación de nuestras metas y objetivos. Y número dos, para también corregir eh, nuestros errores del pensamiento. Entonces, esa insistencia se refiere a esa frecuencia molestia que es básicamente la necedad a la que te estás refiriendo, pero es la parte fundamental de la manifestación. Hay que insistir, ¿no? Y esa permanencia que también tiene que ver con la constancia. En la medida en la que estemos nosotros constantemente eh,
enfocados en aquello que queremos, vamos a lograr como un rayo láser que se conjunte lo necesario para atraer y generar la energía necesaria para que se manifieste en nuestra realidad. Así yo lo veo, estimado Miguel, y te compartiría un punto que me parece interesante, ¿no? Si estamos entendiendo que desde las intenciones y de la necedad, ¿verdad? Esta ley de la importunidad, vamos a empezar a identificar qué es lo que deseamos, ¿verdad? ¿Qué proyecto pudiéramos poner sobre la mesa? La definición del propósito es fundamental, ¿sí? Estamos hablando de que este propósito tiene que ser y tiene que responderse a partir de una pregunta correcta, que ya la mayoría de nuestra audiencia seguramente está familiarizado con esto, y es la pregunta del para qué. ¿Para qué voy a llevar a cabo este meta, este objetivo, este propósito? No el por qué. El por qué es una pregunta que normalmente te puede posicionar, te puede poner en una posición de víctima. Lo que queremos es situarnos en una posición de liderazgo, y el para qué nos da la respuesta, ¿sí? Y no sé si en esto te comparto, ¿no? Un propósito o un proyecto tiene que estar vinculado para dos objetivos principales, ¿no? Pudiera ser. Uno, el fortalecimiento del carácter, ¿no? De las personas, cuando estamos hablando de propósitos personales. Y dos, el espíritu también de servicio, cuando estamos hablando de el poder ofrecer un producto, un servicio que le va a beneficiar a los demás, pero con un espíritu realmente de ayudar, ¿verdad? En la medida en la que tengamos muy claro esto, vamos a fortalecer y vamos a dar mayores oportunidades de que nuestro negocio crezca. O en su caso, para fortalecer el carácter, cuando se trata de un propósito personal. ¿Qué opinas de esto, Miguel? Yo creo que, híjole, es que son tantos los elementos, o sea, estás tocando puntos tan importantes. Hablas, por ejemplo, de este espíritu de servicio, ¿no? Y hablas prácticamente el para qué, o sea, que tú mencionas, pues es para servir, ¿no? Para ayudar, para aportar algo a las personas. Híjole, pero creo que uno de los aspectos bien importantes también es el por qué lo haces. O sea, fíjate que yo, algo que vi en psicología, no quiero hablar más de los psicólogos porque luego se me ponen encima, pero muchos de los psicólogos se metían a estudiar psicología para ver cuáles eran sus problemas, ¿no? Y no era para servir. Entonces, esa parte creo que es bien importante. A veces nos podemos confundir en el para qué con un por qué, ¿no? Y entonces creo que es importante tener en mente ambas, o sea, ¿para qué estoy haciendo las cosas y por qué estoy haciendo las cosas? Para que en alguna de las respuestas, ojalá te encuentres este proceso del servicio, porque lo que yo veía mucho, o sea, y es una crítica fuerte que yo le hacía a la universidad cuando yo era catedrático, era, no es posible que estés preparando psicólogos y no los estés haciendo, no estés obligándolos a trabajarse internamente. ¿Sí me explico? O sea, no hay esta preparación, o sea, está una preparación teórica, pero creo que un aspecto bien importante que tenemos que entender todos los emprendedores es que lo teórico todo el mundo te lo va a vender bien bonito, pero lo práctico es donde viene toda esta ley que tú hablas, ¿no? De oportunidad y todas estas situaciones donde, pues, híjole, vas a veces batallar mucho, a veces te vas a cuestionar siquiera por qué estás en este camino. Entonces creo que yo sí me iría también, o sea, está padre el para qué y el por qué. No sé si llegaste alguna vez, hay por ahí ay, no sé cómo se llama, speaker, un hablador, no sé cómo se le dice, un conferencista, que se llama Simon Ajá. Sinek. Simon Sinek manejaba ¿Cómo algo que no? se llama el círculo dorado, ¿no? Y el círculo dorado para mí fue clave en el proceso de poder entender el qué, cómo y ahí él sí usa el por qué. Híjole, a mí se me hizo muy claro para saber determinar hacia dónde iba realmente mi proyecto y tal vez sacar hasta los recursos que hablábamos, que a veces yo lo veo en los jóvenes, o sea, yo lo veo mucho, bueno, no en los jóvenes, lo veo en mucha gente, o sea, quieren proyectos que les peguen rápido, quieren proyectos que sean exitosos rápido y entonces, si no pega rápido el asunto, entonces cierran. Yo en lo personal no he logrado, y soy en 15 años que llevo de mi empresa, en lo personal yo no he logrado el equilibrio entre cuándo ya es suficiente. Soy muy necio. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, los libros dicen, es que si un negocio no te pega a los 3 años, cierra. Le digo que si yo hubiera seguido esa filosofía de los libros, yo no me estuviera dedicando a lo que me dedico, ¿no? Entonces,
correcto. realmente yo una respuesta no tengo en base a cuándo ya es suficiente, pero el por qué y el para qué es para servir, pero también considerar los ingresos económicos. O sea, yo recuerdo que una vez un asesor me dijo, le digo, es que yo quiero aquí rescatar el laboratorio, ¿no? Y entonces me dijo, pero ¿te hace perder dinero o ganar dinero? Y yo, no, pues ahorita me hace perder dinero. No, pues eso es un hobby. O sea, algo que no te hace ganar dinero es hobby. Fue muy duro en Correcto. ese proceso, ¿no? Entonces, creo yo que es importante también poner los pies en la tierra, que es ahí donde yo, fijo, cojeo cañón, pero es hasta dónde, tu por qué y tu para qué. Y tienes que analizar estos rasgos económicos, nada más que no sé si tú ibas a hablar de ellos y yo tal vez me adelanté al proceso. Sí, en realidad la conversación que hoy estamos teniendo me agrada mucho el poderle compartir a nuestra audiencia un poco y ir llevando de la mano, ¿no? Cómo entender la generación de estos propósitos y cómo irlos implementando y articularlos, tocando estos conceptos que lamentablemente pues no nos va a dar oportunidad para en 50 minutos hablar de cada uno de estos conceptos, pero podemos dejar esa huella, podemos dejar esa inquietud de nuestra audiencia para empezar, ¿no?, a desarrollarlo, a buscarlo y poder fortalecer el criterio propio, ¿verdad?, de cada persona para poder lograr la implementación y la articulación de los proyectos, porque parece un reto, ¿no? Ahora en diciembre tuve la oportunidad de platicar con Carlos Rendón, él es el creador de un concepto que se llama Dharmalogía, que tiene que ver justamente con el propósito, y en ello nos compartía la manera en la que se pueden sostener y el por qué o no se pueden sostener los proyectos. Y nos compartía algo muy interesante que tiene que ver con la escala de valores personal, ¿no? Si este Claro. propósito, si estas metas y objetivos tienen que obedecen a tu escala de valores personal, va a ser mucho más fácil el que tú puedas sostenerlo en el tiempo. Es decir, muchas veces cuando nosotros estamos trabajando con una escala de valores ajena, es decir, que no es propia de mi deseo, de mi interés, es cuando normalmente hay mayores oportunidades a desistir, a dejar a un lado justamente el trabajo, la meta, el objetivo, a bajar la guardia, ¿verdad? Y eso tiene que ver, ¿no?, mucho con justamente el manejo de esta escala de valores, que fíjate que también hay algo interesante, Miguel, no sé si tú estarás de acuerdo. A veces y muchas veces en la vida vamos a tener que trabajar, ¿no? No necesariamente por tiempos y por temporadas, con una escala de valor personal. Tendremos que hacerlo tal vez con la de alguien más, pero esto también nos ayuda a fortalecer nuestro carácter, a forjar el carácter, cuando no empata necesariamente con mi escala de valores. ¿Por qué? ¿No? El ejemplo más importante que pudiéramos hablar al respecto es la disciplina. La disciplina muchas veces nos exige hacer cosas que no queremos, levantarnos temprano, leer un libro de principio a fin, el poder resistir ante las tentaciones, el poder seguir una disciplina y tal vez, ¿no?, el poder seguir esa necedad a la que tú te estás refiriendo, ¿no?, esa ley de la importunidad, que solamente con la disciplina en el tiempo nos puede llevar al logro de esas metas y objetivos y al cumplimiento de este propósito. ¿Qué opinas de esto, Miguel? El tema que Pero es tiene que que ver con la escala de valores. es que fíjate, creo que ahí se me hace súper importante lo que mencionas. Cuando las personas tienen una escala de valores, es que es ahí la parte que creo que desde el inicio dijimos, ¿no? Tú tienes que creer en tu producto. O sea, yo creo que si un producto existe, un producto, si nos vamos al proceso de las proyecciones, el producto con el que tú te identificas es porque maneja valores principales de ti. ¿Sí me explico? Pero yo lo que veo es que las personas, el valor principal que manejan es el dinero. Y entonces el dinero no es un valor, o sea, sí, pues es un camino, pero no es un valor. Entonces, este proceso de la disciplina es donde yo creo que es ahí donde yo soy neciamente disciplinado, porque la creencia en mi producto, la creencia en mi proyecto, o sea, el que yo crea en ellos, en que yo ame ese producto, es lo que tú decías, va a hacer que yo tenga la disciplina necesaria
para poderme levantar a la hora que me tenga que levantar, para gestionar y hacer las cosas que tengo que gestionar, ¿no? Porque una persona que no tiene, en esta escala de valores que tú mencionas, una persona que no cree en su producto y cree en el dinero, al no ver el dinero rápido, entonces se va a desesperar. ¿Sí me explico? Creo que ese es otro proceso. Yo en lo personal es, ¿qué tienes que leer? Todo. ¿De qué tienes que saber? De todo. Porque creo que si las personas solamente nos metemos en esta motivación de claro que sí, yo voy a ser el mejor y soy necio, pero no estoy preparado, también es algo muy peligroso, ¿no? Correcto. Digamos, la competencia es algo que va a suceder por dos vías, por la preparación a través de diferentes fuentes, que hoy tenemos interminables fuentes de conocimiento que van desde los libros, los audiolibros, los videos, las conferencias, las pláticas, en fin, hay cursos, seminarios, talleres de todo tipo, color y sabor, coaching, asesoría. Vamos, tenemos fuentes para dar y repartir. Y por el otro lado, este resultado, el resultado que vamos a obtener con base, ¿verdad?, a esta capacitación, también en el camino se va a generar con base a la experiencia. Si no implementas, ¿verdad?, acciones, si no estableces un sistema de prueba y error que es maravilloso para poder justamente encontrar el camino correcto. ¿Cuántas veces me tengo que equivocar para lograr la excelencia? ¿Cuántos ejemplos hay de eso interminables? ¿Estás de acuerdo, estimado Miguel? Sí, y sobre todo, por ejemplo, ¿cuántas fuentes de información ahorita tú decías? Innumerables, las que ustedes quieran. Pero creo que ahí, o sea, no sé si voy a sonar un poquito mágico, pero otra vez confía en tu intuición y confía en tus valores para que de esas fuentes de información conectes con ellas. O sea, es decir, si yo tengo, no sé, Ramón González que me da un taller de ventas y tengo a Tita Rodríguez que me da un taller de ventas y me pongo a escucharlos a los dos en YouTube, utilizar esta herramienta de la intuición para decir con cuál yo me siento más cómodo, con cuál yo creo que todo esté en duda, creo que voy a tener mejores resultados, porque creo que ante tanta información, todos nos vamos a vender como los mejores. Entonces, creo que como a mí me gusta mucho esa frase de que dice, el sol sale para todos. Entonces, como el sol sale para todos, tienes que saber en qué techito tú cobijarte, porque todo mundo te va a vender su producto y todo mundo te va a decir que su producto es el mejor, pero este proceso de la intuición es el que te va a decir, yo quiero probar primero esta formación con esta persona y ya probando esta formación con esta persona, entonces en base a mis resultados yo sigo invirtiendo en esa persona o busco a alguien más, ¿no? Porque, pero ni siquiera es invertir en cuestiones económicas, Alex, o sea, es simplemente tu plataforma, esta plataforma, ¿no? Si yo quiero conocer de algún tema, yo puedo poner Proyecta Radio y le pones el tema que quieres conocer y yo encuentro y tú tienes 20, no sé, 30 minutos, 50 minutos de una información. Entonces, aquí la parte importante es, sí estoy dispuesto a invertir ese tiempo, sí tengo la paciencia para utilizar mi intuición y poder darme a la tarea de invertir el tiempo, pensamiento, atención, esfuerzo, que me va a llevar a insistir, a intentar colocar mi producto, mi proyecto en el mercado con éxito, porque bien lo dices, tal vez yo tengo que tomar 10 talleres y de esos 10 talleres, un pedacito de cada uno fue el que me dio herramientas para para levantar mi empresa, ¿no? Es correcto, Miguel. Estamos hablando de una participación, es decir, una convicción muy profunda, muy determinada de la persona para poder lograr conectar, ¿verdad? Es decir, buscar esa conexión, porque efectivamente no necesariamente con todos esos recursos vas a sentir una afinidad, vas a sentir un deseo, vas a sentirte motivado, ¿no? Esa conexión es también de alguna manera, pues intuitiva, ¿no? Por no decir vibracional. Muchas veces es increíble, ¿no? Cómo podemos llegar a tener colegas en la misma actividad, en el mismo enfoque profesional, y el cliente pudiera tener, y qué bueno, ¿no? Que pudiera un cliente o una persona interesada en un producto o servicio de esa industria,
10 alternativas, y de esas 10 alternativas va a tomar la decisión de hacerlo con aquella persona, no necesariamente inclusive con una firma o con una organización, tal vez tiene que ver más con la persona, ¿verdad? Con la que hace esa conexión. Es que me gusta cómo habla, es que me escucha, es que me entiende, es decir, hay una serie de factores que son muy sutiles, tal vez en muchos casos imperceptibles, que son propias de las sensaciones, eh, a través de las cuales toma la decisión una persona, ¿verdad? De poder conectar con esa área de conocimiento que al final pues es la que te va a llevar, ¿no? A que la persistencia, ¿no? Y esa insistencia sea también gozosa, ¿no? No estamos hablando, y los negocios, así como los propósitos personales, yo siempre los planteo como una actividad que tienes que disfrutar, que sí incluye un sacrificio. Hay un nivel de sacrificio, ¿no? El ejercicio incluye un ejercicio, ¿no? El estudio incluye un sacrificio de tiempo, ¿no? Pero esto al final viene acompañado también con una recompensa que multiplica por mucho el sacrificio. ¿Tú qué opinas de esto? Fíjate que, híjole, yo ahí sí difiero un poquito contigo, es que es sacrificio y a veces es hasta dolor. ¿Sí me explico? Y es frustración, y es a veces hasta odiar ese proyecto porque lo amas. ¿Sí me explico? Entonces, sí, 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 tiene caras muy bonitas. Yo creo que todo lo que es el desarrollo de los proyectos tiene caras muy bonitas, pero también tiene otras caras que por eso tenemos, a mí esa parte yo le diría a la gente, no, sean resilientes, toleren, o sea, tengan esta capacidad de que la frustración sea una, no sé si llamarla como una constante, pero sí una situación que se va a tener que enfrentar y y que tienes que tener los elementos eh, emocionales para poder lidiar con ello, ¿no? O sea, inclusive, por ejemplo, esto que hablabas de los factores hasta vibratorios y decías, es que tú conectas con ciertas personas porque, en pocas palabras, porque vibran como tú, ¿sí? Y ahí también están los valores incluidos, ¿no? Entonces, esa parte se me hace súper interesante, ¿no? Yo me acuerdo que a mí hay gente que en lo personal, digo, no sé si has escuchado de esta persona que se llama Jürgen Klarich. Sí, por supuesto, el de las Bueno, a mí, ventas. el de las ventas, Jürgen Klarich, a mí, yo me acuerdo que escuché una conferencia de él, la primera, escuché como en Facebook, me acuerdo, escuché como 5 minutos, me cayó tan mal, o sea, porque Neuroventas, hablaba ¿no? en neuroventes y él hablaba así, bla, bla, bla. Entonces, después no sé por qué me salió la conferencia completa y yo decía, por Dios, me cae mal, pero lo que dice tiene todo el sentido del mundo. Y entonces, todas las técnicas de todo su libro, que me acuerdo que Estamos ciegos, me acuerdo que se llamaba el libro, todas yo las apliqué en mi negocio, no esperando nada, y ¡pum! Mi negocio se fue para arriba. Creo que para mí fue súper revelador estos aspectos de cómo la cuestión vibracional, o sea, a veces lo vas a hacer hasta en contra de ti, pero algo te hace quedarte ahí, y entonces eso, yo recuerdo que para mí fue súper interesante. Claro que después yo andaba persiguiendo a Jürgen Klarich en todos lados, sobre todo con este afán de seguirme formando, ¿no? Porque para mí era muy importante su información. Digo, ya lo estoy vendiendo. Hoy no sé ni a qué se dedica, creo que ahora se dedica a los bienes raíces, pero esa parte para mí fue muy interesante y dije, debo de dejar de ser menos juicioso y debo de prestarme más a los procesos como tales, ¿no? Porque pues a mí me cayó mal, pero realmente todas sus herramientas se me hicieron tan lógicas que me generaron muchos buenos resultados. Excelente. Me preguntabas, Miguel, al principio de nuestra conversación un poco sobre mis planes y mis proyectos, Sí, pero con mucho gusto te lo voy a compartir y se lo quiero compartir como una invitación también a nuestra audiencia, no sin antes escuchar los tuyos, ¿no? Que será muy interesante que nos platiques un poco sobre ese proceso que son, pudiéramos hablar de 3 estaciones, ¿no? El arranque, ¿no? De estos dos proyectos importantes a los que te referías, el tema de los laboratorios. Tú eres médico de profesión, muy involucrado en el tema también de la terapia, tienes una organización, un equipo, el equipo de AG, Entrenamiento Humano, que pues tiene un alcance importante en todo lo que es desarrollo humano. Y pasaste también por esos momentos
tal vez de duda, seguiré o no seguiré, ¿verdad? Concluyo o no concluyo, y también has visto las luces al final del camino, que hoy te motivan también para poderlo seguir desarrollando. Platícanos un poco sobre tu proyecto y de este paso en estas 3 estaciones, Miguel. Mira, el arranque fue muy complicado. O sea, el arranque, hablo del que yo fundé, que es AG. El arranque fue complicado, sobre todo porque tienes tú el sueño y te encuentras personas que dicen que el sueño lo comparten contigo, y de repente dirigir a esas personas es muy complicado. Entonces, el arranque, pues como creo que te lo mencioné, fueron como 5 años donde era realmente batallar. O sea, yo batallé 5 años en la cuestión de los ingresos, y esta luz que yo la vi fue a partir de, hoy por hoy yo por ejemplo, no sé si has escuchado que en redes dicen que los nichos y los nichos y los nichos son importantes, y los nichos, y entonces, ay, los nichos para arriba, los nichos para abajo y no sé qué, pero yo más que el nicho, la gente, cliente. O sea, yo he tenido clientes que yo les llamo mis clientes vendedores, ¿no? Son clientes tan poderosos, tienen tanto nivel de jale, de arrastre, que gracias a esos clientes, por ejemplo, hay un cliente que de verdad, hoy por hoy ya no es cliente, ya es amigo, lo quiero mucho, lo estimo mucho, pero gracias a él yo pude llegar hasta Seguros Monterrey, New York, en Guadalajara, ¿no? Estuve dando curso en las altas esferas de Guadalajara gracias a él. O sea, él que después me empezó a promover empezó a promover metal. O sea, te estoy hablando que esto fue hace más de 8 años, y hoy por hoy yo sigo recibiendo este tipo de beneficios de esta gente, que yo le diría a la gente: no, no, no hables de nicho. Habla de clientes, y a tus clientes cuídalos, porque creo que la gente de repente tiene molestias, se molestan con un cliente, pero no sabes ver el prisma del cliente. O sea, no sabes ver todo lo que este cliente te trajo. Si este cliente por darte un número, Alex, yo creo que este cliente me trajo alrededor de 250 clientes y pagando mucho dinero, ¿sí me explico? Entonces, obviamente, si mi cliente me dice: Miguel, no tengo dinero, te puedo pagar en 3 meses, te lo regalo. ¿Sí me explico? Porque es un cliente que tienes que cuidar. O sea, y creo que hay gente que de repente está tan necesitada, tan urgida, tan centrada en sus necesidades, que es: oye, ¿te puedo pagar mañana? Ay, no. O sea, ¿sabes qué? Aquí hay políticas, y entonces lo empiezas a adornar de muchas cosas que se oyen bien, pero son agresivas, y entonces tus clientes empiezan a ir. Esta parte Claro. es la que yo te diría. Hoy por hoy, con el laboratorio, intenté aplicar la misma fórmula y me está funcionando. O sea, el cliente es el cliente. Hay clientes que van, están enfermos y ahí están, ahí están, ahí están. Oye, no tengo dinero, no te preocupes, después me lo pagas. ¿Sí me explico? Es como este cuidado. Eso es lo que creo que a mí me ha funcionado en mi marca personal, el cuidado y el contacto con el cliente. Si tú no tienes un contacto con tu cliente, yo tal vez porque es del área finalmente de servicio de salud, tanto la mental como la física, pero si tú no tienes un contacto con el cliente se va a ir con quien sí se lo proporcione, ¿no? Porque son momentos de mucha vulnerabilidad en los que al menos yo tengo contactos con ellos, ¿no? Es correcto, es una identificación. Nosotros en el coaching hablamos y siempre le pido a mis clientes la importancia de poder identificar la categoría a la que pertenece cada uno de sus clientes. Le llamamos categoría A, B, C y D. El cliente asombroso, ese maravilloso, ¿no? Que es el que habla bien de ti, es el que te hace la venta, ¿no? Es el que ya prácticamente te permite el que llegues tú para cerrar, ¿no? Son clientes ya sumamente convencidos y que valoran tu trabajo y que son muy rentables. El cliente básico tal vez no es tan entusiasta, el B, ¿no? Le decimos el B, que tal vez no es tan entusiasta, pero reconoce tu trabajo, lo valora, no te cuestiona, te paga a tiempo, es un buen cliente, es un cliente que quieres tener más de esto, ¿no? Y es ahí en donde yo le pediría a nuestra audiencia que hiciera una identificación de los clientes y pusiera una línea, ¿verdad? Que marcara la diferencia entre el A y el B para seguir con el C y el D. El cliente C cuestionable, ¿no? Que normalmente pues te está
justamente cuestionando, oye, ¿y por qué? ¿Y por qué estás haciendo esto? Que no necesariamente el precio es el que le gusta, quiere manejar sus términos y condiciones. Es un cliente difícil, es un cliente complicado, ¿verdad? Yo lo bautizaría con la C de complicado. Y el D, ¿no? El D, que es el difunto, mi querido Miguel, ese cliente, el que todo te hace la vida de cuadritos, el que nada está contento, el que no te paga a tiempo, el que difícilmente reconoce tu trabajo y tu esfuerzo y tus capacidades, ese cliente no tiene que hacer nada contigo. Por eso le denomino difunto, hay que extirparlo, hay que quitarlo, así pudiera ser un gran potencial si ese beneficio nunca llega, estás perdiendo el tiempo con ese cliente. Y con el cliente, pues, cuestionable, pues tienes dos opciones, ¿no? O lo conviertes en básico o lo haces difunto, pero tienes que hacer tu 80-20, ¿no? Para poder determinar qué clientes son los que realmente te están generando y te están dando estos resultados y cuáles te están quitando tu tiempo, tu esfuerzo y tu energía. ¿Qué opinas de esto, amigo? Fíjate, esa escala tú me la enseñaste y se me hizo bien interesante porque cuando tú me la enseñaste, pues ya también fue hace años y pues bueno, tú me diste esa asesoría. Yo recuerdo que cuando yo trataba de identificarlos me costaba muchísimo trabajo. Creo que ha sido la cuestión de ver y contactar con los clientes el que puedas poder identificar dónde está esa categoría. Yo el cliente A, muy chiqueado. El cliente B, fíjate que como tú dices, es un cliente que no necesitas invertirle tanto. El A sí. O sea, como el A es una persona que te va a estar trayendo gente, tú le tienes que decir, ¿qué era el niño bonito para esta Navidad? Así, ¿sí me explico? El B es un cliente muy bueno, es un cliente imparcial, pero que reconoce todos tus servicios. Yo el C, fíjate que con el C, yo ahí sí cuido mucho mi interacción. ¿Por qué? Porque como es cuestionable, tú no sabes qué va a pasar con ese cliente. O sea, yo cuido, con el cliente C cuido mucho la proximidad. Me cuesta trabajo darme cuenta que es un C. A mí me cuesta trabajo. Ya cuando di todo, dije, a la madre, este es un C, ¿no? Y entonces yo cuido mucho mi interacción con esa persona, porque a mí me ha pasado que ese paciente, yo tengo pacientes que llegan una sesión, no me vuelven a reagendar y pasan 3 años y me vuelven a reagendar. Y entonces me reagendan solamente porque quieren escuchar tal y tal, o sea, como que me dicen, fuiste tan puntual que ahorita te voy a hablar y me vas a dar esas puntualizaciones y me las llevo. Y el difunto, yo ni siquiera tengo trato con esas personas, ¿eh? Ni siquiera, o sea, no, yo utilizo el filtro de que otras personas le traten porque yo no les tengo ni siquiera paciencia, porque son personas a veces muy egoístas, muy problemáticas, pueden generarte mucha pérdida, pueden, bueno, hasta hablar mal de ti, ¿no? Entonces, digo, lo va a haber, es parte del proceso, ¿no? Pero creo que sí es importante esta categorización de los clientes y tratarlos bien. O sea, creo que a todos se les va a dar un trato digno, respetuoso, decoroso, de servicio, pero sí debes identificar tus clientes. Esos clientes debes de respetarlos mucho y cuidarlos, porque son personas que por esa misma lealtad que ellos manejan consigo mismos y la manejan hacia los demás, aunque en algún momento salgan mal. Esta persona que te digo que estimo mucho, la de los 250, un día salimos mal, un día en una cena salimos mal. Y así de, pues bueno, ¿no? Y ya, nos mandamos al demonio y el año pasado me vuelve a buscar y me dice, sigo pagando coaches, sigo pagando coaching para mi personal, he pagado muy caro y no, quiero que tú les des uno. Y eso para mí fue muy halagador, ¿no? Porque finalmente creo que su lealtad hacia mi persona y mi trabajo es lo que lo hizo regresar. Entonces, creo que son situaciones que hay que cuidar muchísimo en el desempeño del trabajo, que otra vez te lo va a dar el amor que tienes a tu proyecto, el respeto que le tienes a tu proyecto, ¿no? Toda esta creencia que tú tienes en tu proyecto o tu producto. Es correcto. La pasión que uno manifiesta de manera indiscutible en la actividad que uno está desarrollando despierta mucho interés y mucho reconocimiento de nuestros clientes, a pesar de que haya obstáculos, retos y desafíos en medio. Finalmente, cuando tú sabes que alguien está involucrado en un tema, no dudas en buscarlo a pesar de este tipo de situaciones, y esa confianza se ve cristalizada en una relación que se puede llegar a traducir una relación de negocios o personal de largo plazo.
estimado Miguel. Nancy Castillo, excelente consejo, dije, pero de hecho, el hecho, dice aquí, de la práctica, muchas veces no funciona esto. Se refiere, nos está mencionando Nancy, ¿por qué de pronto cuando hablamos de la teoría y de la práctica puede haber estas divergencias? Rápidamente, ¿tú qué opinarías, Miguel? Ay, ¿por qué las hay? Híjole, voy a decir Sí, algo que tal vez se oiga mal. del, ¿Por qué las hay? Porque creo que la persona que tiene el emprendimiento le tiene tanta expectativa a ese emprendimiento, es decir, ese emprendimiento me va a resolver la vida, y no es cierto. Mito número uno que tienes que desmitificar. Entonces, tanta energía positiva también bloquea. Si me explico, ataruga. Tanta luz, ataruga. Y la otra, la teoría, yo lo vi, bueno, lo saben, soy médico. Yo me acuerdo que cuando pues en medicina nos decían, el empacho no existe. O sea, eso de me enfermé de empacho no existe. Y yo recuerdo mucho, mucho, mucho un caso me acuerdo que era una niña como de 12 años que tenía diarrea y llevaba 15 días, yo le daba el cuadro de antibiótico, yo le daba el tratamiento y la diarrea no se iba, no se iba, no se iba. Me acuerdo que la mandé a hospitalización, en el hospital no, pues es que el tratamiento está bien, ten paciencia. Yo sí, pero tengo 15 días y se me va a deshidratar. Entonces la niña dejó de ir, pero como a las 2 semanas la chiquilla vuelve a ir y le digo, ¿cómo sigues, mija? ¿Ya bien? Sí, ¿qué? Mi abuela me curó de empacho y me dieron unas cebollitas hervidas y se me quitó. Yo me reía, ¿no? Yo decía, ándele, cabrón, para que siga con su soberbia diciendo que no existe el empacho. Entonces, en mí, te voy a decir, la teoría es un gran camino, pero la práctica es realmente donde se forja carácter y conocimiento que un libro no te da. Entonces, ¿por qué no va a resultar? Porque la fórmula no es ni aplica para todos. Entonces hay que tener como esa sabiduría y esa paciencia. Yo hoy por hoy, o sea, si una persona está enferma, le digo, ya te curaste de facho, y me ven raro y me dicen, ¿cómo me dices eso tú que eres médico? Pues yo digo, o sea, no, si no quita, se me explico, tampoco, vamos, si no suma y no resta, pues mal, si mal no te hace bien, si bien no te hace, mal tampoco, entonces practícalo, ¿no? Entonces creo yo que volvemos a lo mismo, y dice ella, es que ¿por qué? Si en la teoría te dice que va a funcionar, ¿por qué en la práctica no? Primero, porque tienes un montón de expectativas. Segundo, porque hasta la persona que te dijo que va a funcionar tuvo sus errores, pero los pulió para escribir el libro. ¿Sí me explico? Y esos no los va a meter. Entonces, pues ten fe, ten resiliencia para que las cosas se den. Ahora, estoy hablando del término consciente. Ya si nos metemos en los términos inconscientes, bueno, pero ya son muchas cosas que ya después hablaremos, ¿no? Pero ten miedo, yo le diría a las personas, deja de tenerle tanta expectativa a tu proyecto, ama al proyecto, pero no tengas expectativas. Y eso va a empezar a que al menos tengas la paciencia necesaria para que el proyecto funcione. No sé si a ti te ha funcionado igual, Alex. sí, yo creo que en definitiva cuando hay una absoluta convicción y una identificación plena de lo que uno quiere, de lo que uno pretende lograr en el tiempo, también consideras que el camino no va a ser plano, ni va a ser todo el tiempo ascendente, a veces inclusive va a haber pasos para atrás, a veces vamos a tener que descender para poder volver a subir con más fuerza y se requiere uno pues de un conocimiento pleno de que el camino no va a ser plano, ni va a ser tal vez con mucho confort. Y a Así es. eso le agregaría la plena y absoluta confianza, ¿verdad? Como le quieras llamar, ¿no? En el poder superior, en la mente universal, ¿verdad? En ti mismo como parte de esa mente universal para poder eh, confiar, ¿verdad? O sea, lograr esa confianza que te lleve y que te dé la fuerza para continuar adelante, pase lo que pase. Esta Ujú. disciplina te va a traer siempre resultados positivos. Yo creo que el universo no deja cuentas pendientes. No hay un estado de cuenta en desbalance en esa parte energética y lo que nosotros invertimos energéticamente con inteligencia, con amor, con espíritu de servicio, se va a recompensar en el tiempo. Omar Rodríguez, saludos desde California, los sigo desde hace tiempo, excelente tema, bendiciones a todos desde acá.
en mi país, México. Gracias, Omar. Patricia Murillo, qué buenos tips para empezar a hacer algo nuevo, también salir de la zona de confort. El confort es un tema interesante, Patti y Miguel. No es un tema que hay que satanizar al confort. Yo creo que nosotros en el coaching lo que hacemos es transformar el término en una, digamos, en un contexto que debes de ampliar, no de eliminar, de ampliar inteligentemente. Por ahí dicen que en los negocios, pues no, lo que importa no es trabajar duro, sino trabajar inteligentemente. Y eso es justamente la esencia de la ampliación del término de confort, estimada Patti, pero obviamente pues, al que te refieres es dejar la desidia, tal vez dejar a un lado ese punto en el cual ya no queremos o no creemos que podemos seguir creciendo, siempre hay oportunidad de crecer. Estimado Miguel, pues tenemos el tiempo encima, Miguel, pero sí me interesaría que le puedas compartir a nuestra audiencia, ¿sí? Tus dos enfoques de trabajo, que hagas una invitación, con gusto yo también haré lo propio, para que sepan qué enfoque profesional tienes, Miguel, por favor, adelante. Bueno, yo soy médico y bueno, por la parte médica estoy a cargo de un laboratorio de mi familia finalmente. Y bueno, 46 años, como ya lo había mencionado, bueno, ahí hacemos todo lo que son los análisis de sangre y orina, ¿no? Estamos en Salamanca, se llama Laboratorio Centro Médico Torre Médica. Y mi proyecto que yo fundé, pues es el de AGE Entrenamiento Humano. Y ahorita los proyectos que tenemos para el público son muchos. Nosotros manejamos desde psicoterapia personalizada, manejamos constelaciones familiares, manejamos talleres de desarrollo humano, manejamos todo lo que es el área, bueno, PNL, programación neurolingüística, es parte muy sólida de nosotros. Y tenemos dentro de nuestros talleres, yo siempre le digo a las personas, fíjate que las personas todavía tienen un miedo a la terapia, ¿no? Hay gente que está ya muy evolucionada, por decirlo así, o ya muy madura en el concepto terapia. Hoy, a mí me encantan los jóvenes hoy día. Hay muchos jóvenes que gracias al TikTok ya habla a todo el mundo de terapia, y una de las consultas bien lindas que recibieran dos chavitos, una parejita, y entonces me decían que venían a terapia porque estaban peleándose mucho. Entonces, ellos sabían que no eran matrimonio, pero querían la asesoría de una charla, una sola charla con el psicólogo para ver si podían seguir adelante o mejor terminar siendo amigos. A mí eso se me hizo, sí, te estoy diciendo 20, 20. Un reto 20, grande, ¿eh? Ajá, o sea, yo decía, ¿qué? Y eso se me hizo lindo porque finalmente la chavita dijo, es que yo soy muy celosa, tengo muchas heridas, y el chavito igual, y dijeron, mejor vamos a ser amigos, ¿no? Vamos a intentarlo y vemos. Y decidieron terminar, se me hizo muy interesante. Tuve también el caso de un chavito de 19 años que hace la cita él y se mete a terapia con sus papás y dice, descubrí unas broncas entre ellos, esto no es mi problema, y entonces les pagué la sesión para que ustedes lo traten. Y se salió. O sea, hay gente que tiene, o sea, el proceso. Le dije al chavo, wow. Y me dijo, es que no es mi problema y yo no se los voy a resolver, y la verdad, pues mejora con usted que es el experto, ¿no? Entonces, y ellos, esta pareja, ha estado constante en lo que es la terapia. Entonces, creo yo que las personas todavía, lamentablemente, hay el mito de que no es un proceso para las personas, sino para gente loca. Entonces, bueno, para eso yo le digo a las personas, si te da miedo, o sea, entrar de lleno en un lugar seguro con una persona, pues están los talleres, y es este proceso también. O sea, creo que también se nos debe de educar en base a qué quiero de mi vida, porque no necesariamente el hecho de que necesito tener un problema para acudir a mi desarrollo emocional, claro que no. Entonces nosotros, todo lo que es enero, hablamos temas importantes. Para mí es muy importante el tema de lo que es mis metas, mis propósitos. Tenemos talleres de eso, tenemos talleres también para desarrollar la disciplina, que eso lo da mi colega. Y tenemos talleres, para mí es muy importante la cuestión económica. Yo creo que el dinero es una gran puerta. Entonces, en enero nos enfocamos mucho en hablar de educación financiera, de hacer constelaciones a favor del dinero. O sea, todo el proceso enero es como esta metáfora de, bueno, vamos a arrancar el trabajo y vamos a educar la mente, ponerla en orden, y vamos a generar todas estas estrategias que nos den más para que podamos trabajar más inteligentemente que duro, ¿no?
Entonces, bueno, ese es AG Entrenamiento Humano. Quien nos quiera ubicar, bueno, estamos en YouTube también como AG Entrenamiento Humano, en Facebook como AG Entrenamiento Humano. Y bueno, pues quien quiera ahí, muchísimas, nos puede contactar y se los voy a ir agradeciendo para quien esté interesado en los talleres. Me da ¿Y mucho tú, Alex? gusto, Miguel, y te agradezco muchísimo tu tiempo. Pues yo con mucho gusto, si tuviéramos más tiempo, lo platicaría, ya tenemos el tiempo encima, pero mi audiencia y dejo testimonio, pues mi enfoque siempre va a ser pues todo el acompañamiento en todo lo referente al manejo de negocio y hoy en día pues el uso de este tipo de recursos digitales a través de radio digital que te invito a ti que tienes un emprendimiento, que eres una persona de negocios, que eres un dueño de negocio, un empresario, y tienes interés en sacar del anonimato tu empresa, tu negocio, y quieres aprovechar este tipo de recursos para que el mundo te conozca, es el medio adecuado. Por supuesto, me enfoco en todo lo que es la construcción de una plataforma digital de presencia. Y ya te les platicaré con mucho detalle cómo funciona. Es algo que supera por mucho la construcción, digamos, de exclusiva nada más de la apertura de cuentas digitales, sino de cómo usarla correctamente y poder también hacerlo de manera autónoma, sin tener que decidir o depender, ¿verdad?, de un tercero para toda lo que es la gestión exitosa de esta plataforma digital. Y ya lo platicaremos con mucho gusto, estimado Miguel. Para mí el más importante enfoque es el tuyo como mi invitado en este programa Consultorio Empresarial Querétaro, el cual pues a nuestra audiencia le invito todos los jueves de 2 a 3 de la tarde. Tienes una cita con el crecimiento empresarial y desarrollo humano y los lunes de 2 a 3 de la tarde en Proyectando Emprendedores vas a poder conocer también el punto de vista de personas de negocios que están en las primeras etapas de desarrollo en su emprendimiento y en su negocio. Los invito a que nos escuchen y ahí van a escuchar los detalles del esfuerzo que estamos haciendo en Proyectate Radio y Consultorio Empresarial Querétaro. Miguel, muchas gracias por tu tiempo, gracias por habernos compartido toda tu experiencia. Invito a nuestra audiencia a que busquen, tenemos varios programas de Miguel Ángel Aguilar Gatica en nuestro canal Consultorio Empresarial Querétaro. Búscalo, Miguel Ángel Aguilar Gatica, AG Entrenamiento Humano, y te vas a enterar de su enfoque y de todo su espléndido trabajo que hace. De verdad, soy totalmente un fan y un agradecido discípulo de Miguel Ángel y de sus entrenamientos. Gracias, Miguel. Pues nos despedimos. Que tengan bonita tarde todos. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias, Alex. Estupendo inicio de año. Hasta pronto.